Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo aquí practicando un rato. Supongo que han escuchado de algo llamado fanfic, que como su nombre lo indica son estas obras de ficción hechas por fans, de los cuales toman ciertos elementos de alguna obra. Generalmente son los personajes los que digamos que toman prestados para hacer ellos mismos sus propias derivaciones, sus propias versiones. Por no decir que se piratean los personajes para hacer sus propias obras. Yo creo que utilizando términos actuales se podría decir que ponen a los personajes en universos diferentes. No sé si decir célebre, pero creo que de los casos más conocidos en los últimos años. Supongo que conocen esta obra de 50 sombras de Grey, que originalmente pues era una de estas fanfics. La autora, la verdad, ahorita se me fue su nombre. La autora de 50 sombras de Grey originalmente tomó a los personajes de otra, digamos, infame novela, Crepúsculo, a Bella y a... ¿Cómo se llama el otro? Edward Cullen. Y tomó estos personajes y los puso, pues, o sea, en su mente retorcida, ahí haciendo cosas totalmente diferentes a los que ocurren en Crepúsculo. Y bueno, así surgió 50 sombras de Grey, simplemente como una derivación hecha por una fan de Crepúsculo. Claro, ya después cuando vieron que la obra tenía potencial de publicación, pues tuvo que cambiarle los nombres para evitar estos problemas de copyright. Pero bueno, esta cuestión del fanfic no es nada nuevo. O sea, yo creo que es tan antigua como la misma... Bueno, en este caso estamos hablando de literatura en particular, pero pues yo creo que se puede aplicar a cualquier otro tipo de expresión artística, ¿no? Pero en el caso de la literatura, pues sí hay... Pues sí, esta cuestión de los fanfics es tan antigua como la literatura misma, ¿no? No sé qué tan atrás podemos ir, pero yo creo un caso célebre es el de Shakespeare, que por no decir que se fusiló las historias o los personajes de obras anteriores, pues sí, realmente lo que hacía era eso, tomar personajes de obras anteriores y inclusive la trama, los escenarios y bueno, modificarlos un poco ahí para, digamos, el gusto contemporáneo. Claro, aquí trazar una frontera muy clara entre lo que es un fanfic, un plagio, o digamos, un producto consecuencia de la inspiración en lo anterior, pues es un tanto difícil, ¿no? Y es muy subjetivo al fin y al cabo. Y bueno, también es una cuestión, digamos, que se podría plantear así como tal ya, una cuestión de fanfic, de una obra derivada de una obra perteneciente o digamos con una, digamos, parte de una propiedad intelectual, pues derivaría de la idea del copyright, ¿no? Entonces, antes de que existiera toda esta cuestión del copyright, pues no se podría hablar como tal de fanfic. Simplemente te agarrabas y tú te pirateabas los personajes y pues haces lo que tú querías con ellos, ¿no? Como el famoso Quijote de Avellaneda. Pero bueno, aquí la cuestión es que si nos ponemos a ver qué onda con esta cuestión de las fanfic, digamos, su legitimidad, su valor como obras literarias, ¿qué tanto se puede expandir el universo de ciertos personajes? Por ejemplo, agarrar a Harry Potter para hacer... Creo que bueno, obviamente debe haber muchas fanfics hechas de Harry Potter, pero hay unas que son particularmente interesantes, ¿no? Ponen a Harry Potter como una especie de científico. Y hay muchas derivaciones que resultan de estas obras que pueden llegar a ser muy interesantes. Claro, aquí también tenemos cuestiones subjetivas como
los gustos personales de cada uno, ¿no? No es casualidad que 50 sombras de Grey haya sido un bestseller, igual que Crepúsculo. Bueno, eso claramente no significa que sea, digamos, la obra que el mundo estaba esperando, pero por lo menos sí se exploran ciertas posibilidades de estos personajes. Y digo cuestión de gustos porque, por ejemplo, el caso de Shakespeare, a pesar de que sea un fanfic, a pesar de que se puede decir que es un plagio, pues sí, es, digamos, la obra cumbre de la literatura en inglés, ¿no? Y saben, estoy hablando de esto de las cuestiones de las fanfics porque una escritora que me gusta mucho, y bueno, no me gusta mucho nada más a mí, o sea, es una escritora de las más grandes escritoras a nivel mundial, a nivel, digamos, histórico en la historia, a nivel, sí, o sea, mundial y de la historia. Estoy hablando de Marguerite Yourcenar. También escribió una fanfic. Bueno, una fanfic que yo sepa, ¿no? Probablemente ha de haber escrito varias. Pero a lo mejor conocen a esta escritora por su famosa, esta novela histórica, Las Memorias de Adriano. Creo que digamos es por lo que saltó a la fama. Y aquí lo que me interesa de ella, digamos en este contexto de esos videos que estoy haciendo, es, en primer lugar, porque ella desde muy joven se interesó tanto por la estética como por la literatura japonesa. Parece que desde niña ella tuvo mucho interés por el teatro no. De hecho, ella menciona como tal que pues sí se ve muy influenciada su literatura. Y bueno, también a cierto punto su forma, digamos, de ver la vida por la estética y las obras de arte japonesas. Por ejemplo, el caso del no, el teatro no. Una obra que la cautivó mucho es la de El río Sumidagawa. Creo que les he platicado al respecto de Sumidagawa, que Benjamin Britten escribió una ópera. Pues fíjense, o sea, Benjamin Britten hizo como una fanfic de Sumidagawa en una ópera que él hizo. Pero bueno, Marguerite Yourcenar, era fan del teatro no, de la literatura japonesa. Y fíjese, en una entrevista que le hicieron, ella menciona, o sea, de propia voz, que aquí, bueno, la pregunta que le hace no es, digamos, una pregunta de cajón, no una pregunta casual. Obviamente ella sería una escritora femenina, una escritora mujer. Y tengo que hacer estas aclaraciones, aunque puede ser un poco redundante. Pero, vamos, en un ambiente en el cual está dominado por hombres, como la mayoría, prácticamente todos los ámbitos, digamos, laborales o artísticos, la literatura no era la excepción, ¿no? Y que haya una escritora que sobresaliera tanto y que ocupara puestos importantes en el mundo literario, pues creo que una pregunta obligada es, digamos, cuáles eran su inspiración, cuáles eran su modelo, digamos, que otras escritoras mujeres la motivaban o le gustaban simplemente, ¿no? Entonces lo que ella responde es que cada que le preguntan eso, supongo que también estaba un poco harta de que hicieran énfasis en esta cuestión de que era una escritora, como si eso, digamos, llevara implícita
una cuestión pasiva-agresiva de decir, bueno, para ser mujer lo que escribes está pasable, ¿no? Aunque hasta un cierto punto yo creo ya la tenía harta este tipo de preguntas. Pero bueno, cuando le preguntaban, lo que ella respondía es, cada que me preguntan sobre cuál es, digamos, mi modelo como escritora, como mujer que crea literatura, dice, siempre se me viene a la cabeza Murasaki Shikibu, la escritora del Genji Monogatari. Ella menciona que, pues sí, también hasta cierto punto se ve influenciada por la manera en que Murasaki Shikibu describe las escenas amorosas, la condición humana, las pasiones, y cómo las retrata y de qué manera en esta obra importantísima, el Genji Monogatari, que de hecho ella considera, o sea, fíjense, o sea, que yo haga estos videos hablando del Genji Monogatari y que haga uno cada capítulo, o sea, claro, habla de mi gusto personal por la obra, pero aquí siempre también pongo, digamos, me protejo con lo que decía Marguerite Yourcenar, que ella consideraba que era de las mejores, si no es que la mejor obra jamás escrita en cualquier idioma, la novela de Genji. Pero aquí también yo creo lo hacía con ese énfasis de que había sido escrita por una mujer. Entonces Murasaki Shikibu era a cierto punto el modelo de Marguerite Yourcenar. Y fíjense qué niveles estamos hablando, ¿no? Y aquí les digo, ella escribe una novela también, que, bueno, no es novela, creo que es una especie de ensayo, relacionada también con la literatura japonesa, Mishima y la visión del vacío, que de hecho me gustaría, yo creo que en un video posterior hablaré acerca de la visión de Marguerite Yourcenar con respecto a la literatura japonesa, a la estética japonesa. Es muy interesante, o sea, todo el interés que ella tuvo por la literatura de Japón, o sea, al grado de que escribió ese ensayo de Mishima y la visión del vacío, y escribió una fanfic, que por eso empecé esta plática hablando de las fanfics, porque uno de los fanfics que sí me gustan y me gusta mucho no es 50 sombras de Grey, es una escrita por Marguerite Yourcenar. Es un cuento corto, está incluido en su libro Obras Orientales. No es un libro que hable específicamente de Japón, o sea, como su nombre lo indica, abarca, digamos, diferentes regiones. Pero claro, cuando va a hablar de Japón, vemos que no puede evitar hablar del Genji Monogatari. Y sí, lo que hace no es, digamos, hablar de manera tangencial o haciendo referencia al Genji Monogatari, sino que sí, lo que hace es como tal, una fanfic. Toma, obviamente, a Genji como personaje principal de su cuento. Bueno, no diría yo principal, me atrevería a decir que lo toma como personaje secundario, porque como personaje principal toma una mujer, toma una de las damas que conoció Genji, y que precisamente aparece esta dama en el capítulo 11 del Genji Monogatari. Este capítulo 11 es el capítulo más corto de la novela. Son solo unas cuantas páginas, pero parece ser que de manera intencionada Murasaki Shikibu lo puso en este punto. A mí me parece como manera de interludio, como una especie de separación. O sea, quiere marcar claramente un antes y un después en la vida de Genji, y pues en lo que va a ser la novela. Aquí nos presenta
una escena, digamos, un tanto, o sea, que transmite tranquilidad, que es el ritmo de este cuento, de este capítulo, a pesar de que es muy lento, pasan muy pocas cosas. Nos como que trata de dar este aire de tranquilidad, de calma, hasta cierta nostalgia, para, digamos, prepararnos para lo que viene después, que es precisamente lo que ya se inició de capítulos anteriores, que es, digamos, la caída en desgracia de Genji. Aquí en este capítulo ya habíamos visto anteriormente que el padre de Genji muere, por lo tanto su influencia en la corte, vemos que su poder político disminuye mucho. Y pues todos le hacen jetas, ¿no? Y ya nadie lo quiere ahí. Ya no es tan bienvenido en la corte como lo era antes. A pesar de que su hermano, su medio hermano, es el emperador. Pues la madre del emperador no lo quiere ver ni en pintura, ¿no? Después de que lo encontró dándose a una de sus hermanas. Y eso aunado a que una de las mujeres que más quería, su madrastra, Fujitsubo, también a raíz de estos episodios, a raíz de esta disminución, digamos, de su poder en la corte después de que muere su esposo. Y para evitarse más problemas con Genji, decide hacerse monja. Entonces Genji, digamos que se queda desamparado, ¿no? O sea, ya no tiene ni poder. Perdió a una de las mujeres que más quería. Pues era que tiene todavía varias ahí, ¿no? Está empezando por la que ya había tomado como esposa, Murasaki, que era una niña. Y pues tiene varias chicas, ¿no? Que todavía andan tras sus huesitos. Pero pues él, digamos que ve el vaso medio vacío y le entra la depre bien cañón. Y pues lo que hace es, digamos, darse unos paseos para tratar de tranquilizarse un poco, para tratar de tomar cierta perspectiva y ver qué es lo que va a pasar con su vida, ¿no? Creo que el capítulo anterior, no sé si lo mencioné, pero bueno, se va a pasar un tiempo a un templo, como a meditar lo que va a ser de su vida. Y bueno, en este capítulo hablan acerca de un paseo que da con uno de sus criados. Pues sí, anda de capa caída. Y lo que quiere ir es a, digamos, para tratar de animarse un poco, va a ir a visitar a una mujer que pertenecía, digamos, a este harem del antiguo emperador, de su padre. Entonces, pues sí, para animarse un poco quería ir con una persona que le recordara a su padre, que hubiera querido a su padre cuando estaba vivo, y pues que al fin y al cabo le tenía afecto a él. Entonces va con esta señora, la va a visitar a su casa, y en el camino, o sea, pasa algo que nos habla claramente. Aquí sí nos muestra claramente, digamos, cómo ha cambiado la percepción que tienen otras personas de Genji, particularmente las mujeres, que al fin y al cabo es lo que más, digamos, le importa a él. Mientras va de camino a visitar a esta antigua amante de su padre, escucha que detrás de una cerca, en una casa, escucha los sonidos de un koto, que es un instrumento muy parecido al arpa, y unas voces de mujeres. Entonces pues dice, a ver qué onda aquí, ¿no? A ver qué me puedo encontrar. Esa amenaza aplica la que siempre, o quiere aplicar la que siempre aplica. Entonces escribe un poema y manda a su criado a, digamos, avisarle
a las damas que están tocando el koto, pues que anda Genji, ¿no? A ver si lo quieren recibir. Digo, aquí es una escena un tanto triste, porque llega el criado, les pasa el poema de Genji, y al leerlo, esta dama que estaba ahí tocando el koto le responde con otra carta el criado. Y aquí, por primera vez, es una respuesta, digamos, tajantemente negativa, de rechazo hacia Genji. Y el criado, como para no agüitar todavía más a Genji, o sea, lo que le dice, no le da directamente la respuesta. Le dice, yo creo me equivoqué de casa. Creo que mandé tu mensaje a otra casa que no era y pues ya la cagué, ¿no? O sea, en vez de decirle pues, que lo habían mandado al carajo. Pero pues esto se nos presenta a nosotros. O sea, tal vez no lo sabe él, pero se nos presenta como un signo de que ya... Pues sí, las personas ya no lo ven de la misma manera. Digamos que no era nada más por su cara bonita, por lo que todas las chicas querían con él, ¿no? Sino por todo el poder que tenía en la corte, como príncipe. Pues después de que perdió eso, pues ya no le iban a tener las mismas consideraciones que antes. Bueno, el chiste es que el capítulo sigue. Llega con la ex amante de su padre. Se pone a cotorrear un rato con ella, pero pues les digo, después le entra como la depre. Y le empieza a contar cómo se siente, que está jodido, que no le está pasando bien. Se pone a llorar un poco con ella y se desahoga. Pues ella lo trata súper chido, ¿no? Había querido mucho a su padre cuando estaba vivo. Y fíjense aquí nada menso. Él ya sabía cuando fue a visitar a esta persona, que digamos que no era su único objetivo visitar a una antigua amiga de su padre, que tenía una hermana más chica que ella. Entonces, después de que se desahoga con la examante de su padre, dice, pues cámara, gracias por el hombro para llorar, pero dice, voy a ir a visitar a tu hermana un rato, ¿no? A ver qué cuenta. Pues obviamente llega con la hermana, pasa la noche con ella, y a pesar de que este capítulo es corto, sí nos menciona que esta mujer con la que pasa la noche en ese capítulo se nos presenta aquí que a pesar de que Genji, digamos, ya no tiene el mismo poder, ya está empezando su decaimiento, ella lo sigue queriendo de igual manera. Y esto es una constante en lo que resta de la novela, que no importa lo que pase, va a haber ciertas personas que van a seguir con él, y esta chica es una de ellas. Y esta chica tiene un nombre muy bonito. Tal vez en español no suena muy bonito. No sé cómo le sonará a los japoneses, o sea, como tal el sonido de su nombre, no sé si sonará bonito, ¿no? Por lo menos a mí no me suena bonito. No sé si como suena en japonés. Es el Hana Chirusato. Hana Chirusato es el nombre de la chica. Pero bueno, recordemos que no son nombres propios, ¿no? Generalmente son referencias, nombres que se utilizan que hacen referencia a ciertas cualidades o digamos ciertas circunstancias que rodean a esa mujer. En este caso digo, este nombre es muy bonito porque significa la aldea de las flores que caen o de las flores que se deshacen. Siempre me gusta, cuando veo un nombre japonés, me gusta como pensar cómo sonarían, bueno, no cómo sonaría, sino cuál sería su equivalente en español. Por ejemplo, el escritor Kawabata, Kawa, río, bata, como de orilla. O sea, Kawabata sería como, en español, sería como Riviera, ¿no? O sea, sería como Yasunari Riviera. Algo así. Entonces, digo, que un nombre me da esta tentación de como hallar su significado. Y en este caso, del nombre de esta chica, Hana Chirusato, la aldea de las flores que se deshojan, bueno, de las flores que se deshacen o que caen. Me gusta mucho la idea de este nombre. Y se llama así por un poema que compone Genji en este capítulo, que precisamente nos habla también, nos da esta idea de
esta sensación, pues sí, de cómo las flores pierden sus pétalos, pierden su gracia, pierden su elegancia. Es precisamente lo que está pasando a Genji en este capítulo. Se me había atraído por el olor del naranjo a la aldea de las flores que se deshacen. Y ahí termina el capítulo. Es un capítulo muy corto, pasa la noche con ella. Pero les digo, después de esto, ella sigue, digamos, siendo una constante. Muy, digamos, en el fondo. Pero sigue siendo una constante en la vida de Genji. Y después, digamos, que él se da cuenta de eso, trata de recompensar esta lealtad que ella le tiene. Y la nombra como una especie de madre adoptiva. O, pues sí, como guardiana. Como, pues sí, cuidadora. Tutora de su hijo Yugiri, del hijo que tuvo con Aoi, que murió unos capítulos antes. Y sí, se va a mantener como una constante en la vida de Genji, Hanachiru Sato. Y en este capítulo es el que se basa Marguerite Yourcenar para hacer su fanfic. Y precisamente el personaje principal de su cuento es Hanachiru Sato. Este cuento se llama El último amor de Genji, o algo así. A lo mejor estoy parafraseando un poco, pero el personaje principal de este cuento es Hanachiru Sato. Y hace su propia versión. De hecho, es un cuento muy bonito, pero aquí el estilo obviamente es, yo creo que trata de darle el mismo tipo de ambiente a lo que es el Genji Monogatari, pero pues yo creo que es muy difícil replicar este tipo de escritura en el siglo XX, o sea, 1000 años después, ¿no? Entonces, claro, o sea, lo lees y obviamente no se siente lo mismo que leer el Genji Monogatari. Y aquí de lo que trata el cuento es cuando Genji, digamos, se retira del mundo, se exilia, se va a vivir solo, digamos, en el fondo del bosque o en una montaña. Se vuelve una especie de ermitaño, digamos que todos lo repudian, perdió todo el poder, toda la influencia que tenía, digamos que se quedó totalmente solo en el mundo. Que no es exactamente así, no exactamente ocurre así en el Genji Monogatari, pero ella nos presenta este escenario, digamos, este mundo alternativo de cómo acaban los últimos días de Genji, retirándose a una cabaña, a su casa, en medio de la nada. Y pues sí, lo tienen todos olvidado, o sea, nadie lo va a visitar. Y él está preocupado, rememorando, o sea, sufre rememorando, pues, todas las comodidades que tenía, todas las mujeres que tenía, los placeres de los cuales podía disfrutar, prácticamente estirando la mano. Pues lo contrasta con su realidad. Está solo, digamos, sin nadie que le procure nada del cariño que tenía cuando era joven. Y otra cosa que aquí es algo muy simbólico, que Genji va perdiendo poco a poco la vista, se va quedando ciego progresivamente. Y aquí donde entra Hanachiru Sato, manteniendo esta idea de que ella es una que se mantiene leal a Genji hasta el final. En este caso, en este cuento de Marguerite Yourcenar, Hanachiru Sato se entera de que Genji está viviendo solo, abandonado en su exilio, y ella lo va a visitar.
cuando llega a visitarlo, él, en vez de agradecerle ese gesto, la empieza a maldecir. Le dice: yo aquí solo, yo ya me estaba olvidando de todos los placeres que viví, cómo era mi vida en la corte, y tú vienes aquí a recordarme otra vez esos sufrimientos. Entonces la corre prácticamente a patadas, ¿no? Pero ella no se da por vencida. Le digo, este cuento trata precisamente de esa lealtad sin límites de Hana Chirusato, esta dama de la aldea de las flores que caen. Entonces aquí les digo, Genji va perdiendo la vista. Entonces ella se aprovecha de eso y se despoja de todas sus ropas finas, se viste como una campesina y lo va a visitar otra vez. Y cuando lo va a visitar, de igual manera, Genji ya no la reconoce, está quedando medio ciego, pero ella comete el error de decirle que ha escuchado de la fama del príncipe Genji y que por eso fue a visitarlo. Se había enterado que está viviendo ahí y pues conocía la fama del príncipe Genji y quería conocerlo en persona. Y pues Genji reacciona de igual manera, ¿no? Ella comete el error de decirle que quería conocer al que cargaba con esa fama del príncipe Genji. Y pues se la corre igual a patadas, diciéndole: no me vengas a recordar ese pasado glorioso del cual ya no queda nada. Sí, déjame solo, ya no quiero recordar nada de eso. Y bueno, aquí se da cuenta que la cagó otra vez, pero bueno, ya no va a cometer el mismo error. Lo que hace después, se cambia otra vez de ropa, se cambia de identidad. Y Genji además está quedando cada vez más ciego. Y pues esta tercera vez que lo va a ver, ya se presenta como una dama que iba nada más de paseo y que se quedó perdida, ¿no? Y fingiendo no saber quién era Genji. Y es que pasan la noche juntos. Ya después de que se acostaron, él le confiesa: la vez que te mentí, no soy un hombre cualquiera, yo realmente soy el príncipe Genji. Pero ella sabía, no quería cagarla de nuevo. Y todo lo que le dice es: no, pues la neta no sé quién sea Genji, ¿no? Pues sí está chido que seas un príncipe, pero no sé quién sea. Y aquí sale como la cuestión opuesta. Genji ahora se pone triste y dice: ¿a poco ya así de rápido me olvidaron todos? Ya nadie sabe quién soy. Ya mi nombre no se escucha más entre la gente del mundo. Pero bueno, a pesar de que se pone triste, esta vez ya no la corre a patadas. Y aquí, no sé, estoy tentado a contarse el final, pero es que es un final muy interesante. Pero no, ¿saben qué? Mejor léanlo. El final de este cuento, cómo termina esta historia de la lealtad de Hana Chirusato con su antiguo amante y protector, el príncipe Genji. De esta fanfic que hizo Marguerite Yourcenar al Genji Monogatari. Y bueno, a partir de ahora, pues sí, Genji ya va de bajada. El próximo capítulo es precisamente el exilio de Genji. Pero bueno, todavía quedan muchas cosas que le tienen que suceder. Este exilio conoce también a otras damas. Y bueno, también digamos que siguen sus hijos también con esta historia, ¿no? Pero bueno, no sé que si hayan leído Yourcenar, qué les parezca. Particularmente, por ejemplo, no sé si han leído la Mishima o la visión del vacío. Se han leído sus cuentos orientales de Yourcenar. Digo, es una escritora que me gusta mucho. Y yo creo después yo me voy a animar a hacer algo al respecto de su relación con la literatura japonesa. Pero bueno, ahí me dicen qué onda, ¿no?
Después me dicen qué opinan y qué les parece ese final de ese cuento. Un final un tanto triste, un tanto desesperanzador. Pero bueno, pues cuídense. Nos vemos luego. Bye.